Hola a todos. Bueno, en este vídeo os quiero hacer una pequeña reseña de 3 libros que me he leído en enero y que me han gustado un montón. Seguramente para cada mes os haga una pequeña reseña de aquellos libros que me lea. Si os gusta la idea y si os gusta este vídeo, dejádmelo en la cajita de comentarios para que sepa que os está gustando esta idea. Hace unas semanas ya subí el primer vídeo que subí haciendo reseñas y es que cuando me compré el Kindle no pude hacer otra cosa que empezar a leer como una poseída y ya me he leído bastantes libros. Hoy os quiero hablar de 3, en el vídeo anterior ya os hablé de 2 que estuvieron bastante bien y os dije en concreto, y este va a ser el primero del que os voy a hablar, que empecé a leerme un libro que se llama La chica sola, que es un thriller de Blake Pierce. Si miro abajo es porque lo tengo todo apuntado en una libretita, porque con los nombres de los autores y de algunos libros soy un poco mala. Además, he de decir que hay uno de ellos que me he leído que tiene un título bastante largo. Pero vamos por el primero que os comento. Este libro, la verdad, a mí me ha gustado mucho porque, aparte de que es un thriller y a mí los thrillers me gustan, además de los libros de psicología, es de lo que más leo, creo que es un libro que, aunque sí que es verdad que es bastante macabro en algunas situaciones, es un libro que puede leer cualquiera que no esté muy aficionado al thriller en sí. Y tenemos a una protagonista que aquí ya entra un poco en la zona de spoiler. Si queréis leeroslo, pues quizá mejor no veáis este vídeo, aunque voy a intentar ser lo más escueta posible en mi descripción y en mi opinión del libro, de todos de los que os voy a hablar, para que no os spoiléis demasiado y simplemente tengáis una idea general de lo que es cada libro. Después de este pequeño paréntesis, este libro me ha gustado mucho porque, como os decía, la protagonista es una persona que es una chica joven que trabaja pues haciendo investigaciones, lógicamente, y está envuelta en un mundo totalmente masculino, en el que muchas veces ella siente que no se le toma demasiado en serio, ¿no? Es de aquellos libros en los que vas a ver una evolución de la protagonista. Incluso ella misma, sintiéndose súper segura de sí misma, va a encontrar, compartiendo momentos con otros compañeros y más concretamente una compañera con mucha más experiencia que ella, que todavía hay cosas que le faltan por limar en su profesión y que poco a poco va a ir ganando la confianza suficiente pese a cometer algunos errores para realmente creerse que merece el puesto que tiene, la proyección que tiene laboral y que le da mil patadas a muchísima gente y a muchísimos hombres que están en su sector y que no se enteran de nada. Me ha gustado muchísimo el libro en ese sentido, además de que las descripciones son bastante buenas. He de decir que tampoco es un libro con un vocabulario muy exquisito, es un libro fácil, muy fácil de leer, es rápido y la verdad es que no es muy largo, creo que son unas 300 y algo páginas, ahora no recuerdo exactamente cuántas, seguramente os lo ponga por aquí en el caso de no saberlo o no recordarlo. Y te envuelve en una trama de la que tú incluso piensas, te confías y piensas que sabes más de lo que sabes. De hecho, hacia el final del libro, más o menos, un poquito antes, yo ya pensaba que tenía al culpable, al serial killer. Yo pensaba que ya lo había fichado, que ya sabía quién era, porque ya había salido en un momento dado en esa trama del libro, muy interesante además. Y yo incluso le dije a mi pareja, ya sé quién es el malo de la película, pero me equivoqué. Y creo que es lo bueno que tiene este libro, que te confías porque parece que, bueno, que vas a saber por dónde va, sobre todo si has leído thrillers o has visto películas de este estilo. Pero la verdad es que no, la verdad es que al final el asesino en serie pues era otra persona. Y mucha gente a lo mejor que se haya leído el libro o que se lo vaya a leer, seguro que coincide y piensan, ostras, yo también pensé que sería esta persona y al final acabó siendo otra, con lo que te da un giro en el final de los acontecimientos y la verdad es que se agradece, porque en un inicio cuando tenéis un libro y ves que pues ya está, ya te sabes más o menos cómo va a terminar, te entran ganas de desistir incluso y dejar de leer, pero no. Si tenéis esa sensación, no os preocupéis, que el final va a ser distinto al que pensáis y os va a gustar mucho. Y ya os digo, es un libro para reflexionar también en cuanto a
en cuanto a ti misma o a ti mismo y qué cosas puedes hacer para mejorar en tu trabajo y para ganar esa confianza que te falta y que aunque tú creas que la tienes, te van a tener que pasar cositas un poco duras para ver que realmente pues puedes tener la confianza que crees que tienes pero que realmente no tienes. Es un poco rara la explicación, pero bueno, yo me entiendo, creo que me entendéis los que estáis viendo el vídeo y os va a gustar, yo creo que os va a gustar. Le he dado concretamente 4 estrellas. Tampoco quiero hablaros mucho más de la trama porque es eso, entonces ya no tiene sentido que leáis el libro. Yo quiero haceros reseñas en los que os explico un poquito de qué va, os diga las partes que a mí más me han gustado, por así decirlo, y quizá pues de esta manera ya no dudáis tanto en si comprarlo o no. Así que os animo a leerlo. No le he dado 5 estrellas porque considero que hasta que no llega más o menos el final, tienes la sensación constante de saber qué va a pasar. Y quizá deberían haber metido cosas entre toda esa trama para que tú no llegues a esa conclusión tan rápido y por lo tanto ir pensando cosas diferentes, mantenerte un poco más en ascuas, ¿no? Como quien dice, y luego ya de cara al final, plot twist, total. Eso hubiese sido para mí las 5 estrellas del libro. Pero está muy bien, lo recomiendo mucho y a los amantes del thriller y creo que os va a gustar. Vale, el siguiente libro que me he leído en enero y que me ha gustado también mucho es Querida yo, tenemos que hablar de Elizabeth Clapés. Muchísimos de vosotros y muchísimas de vosotras conoceréis qué libro es porque es muy famoso. Es escrito por una psicóloga que normalmente divulga tanto en redes sociales como en podcast y demás sobre psicología. Tiene varios libros, este es el primero que yo me leo, me quiero leer el resto de libros que tiene porque son en la misma línea y ahí tenéis a mi gata Lux controlando qué voy a decir del libro. Y la verdad, a mí personalmente me ha parecido un libro muy bueno para aquellas personas que no estén familiarizadas con aspectos emocionales y aspectos de la psicología en cuanto a nuestra forma de relacionarnos tanto con los demás como con nosotros mismos, pero sobre todo en el aspecto del autocuidado, porque al final todo lo que hagamos para nosotros es lo que vamos a transmitir hacia afuera, hacia los demás y de la manera en la que nos vamos a relacionar mejor. Es un libro que te invita a autocuidarte, a autoconocerte, sobre todo. La palabra es autoconocimiento. Y está muy bien explicado. Creo que es un libro que puede venir muy bien incluso a la gente adolescente. Es un libro que a lo mejor trata algún aspecto cruel y duro de la vida, como puede ser el maltrato, pero porque al final ella lo ha reconocido, ¿no? En algunas ocasiones que ha tenido una relación complicada, por lo tanto puede aportar ese granito de arena, hablando desde su experiencia personal, qué podemos hacer nosotras para salir de esa situación de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, aunque es un poco duro, creo que es un libro muy recomendable para las personas que se estén iniciando también en tener relaciones de pareja. Que sobre todo puedan darse el lugar que tienen en su propia vida sin que nadie les manipule, sin que nadie pues les haga sentir menos y sobre todo darte las herramientas para conocerte bien, saber lo que quieres, lo que no quieres, lo que te interesa mantener en tu vida, muy importante esto, y lo que no. Y digo muy importante porque el libro también va por apartados, te va explicando un poquito en cada apartado, ¿no? de tu vida, qué puedes hacer para conocerte mejor y para actuar mejor en consecuencia, ¿no? De las cosas que te vayan sucediendo. Y hay un apartado en concreto que, sobre todo desde cara al final del libro, que es el que me hizo al final darle 5 estrellas, y es que te explica muy bien la necesidad que tenemos de rodearnos sobre todo de personas que nos aporten cosas positivas y alejarnos de todo aquello negativo, de hacer caso a nuestro interior, a nuestro propio cuerpo, a nuestra intuición incluso. Una cosa es que sospeches o malpienses de todo el mundo o porque veas 4 vídeos en YouTube sobre narcisismo ya creas que todo el mundo es narcisista o tiene ese trastorno o es un psicópata o una psicópata. No, simplemente te dice que cuando algo en tu cuerpo, cuando tú realmente notas que no estás cómoda con esa persona
que cuando esa persona está alrededor estás más en tensión, más en alerta, no estás relajada, pudiendo ser tú en tu totalidad y sientes esa alarma, ese cuidado, peligro, tómala en cuenta si ves que realmente, aparte de esa sensación, hay acciones que tú has visto en el historial de esa persona o en tu relación con ella que te incitan a pensar que quizás una persona pues más bien interesada, que a lo mejor no te está viendo como un ser humano, sino como un objeto para llegar a un fin o conseguir aquello que quiera, sin importarle tus sentimientos, tus emociones, el cómo te encuentres, en qué situación estés de tu vida, etc. Por lo que a mí me ha gustado mucho, es muy fácil de leer, te lo lees enseguida, es muy cortito, no recuerdo cuántas páginas son, os lo pondré también, pero es cortito. Y si os gusta leer y os gusta la psicología, creo que es un muy buen libro para iniciaros en todo este tema del autocuidado, el autoconocimiento y el saber poner límites a aquella gente que no nos hace ningún bien y de la que seguramente tendríamos que estar en la medida de lo posible, porque a veces cuesta y no podemos, ya sea porque es un familiar muy cercano, porque en el trabajo tienes que lidiar con esas personas, que te enseñe a entablar relaciones con esas personas sin que te afecte, o bien dar portazo, porque aparte también lo que hace este libro es que no te hace sentir culpable por irte de lugares en los que tú no estás bien, ya sea incluso algún familiar cercano, es decir, al final no porque sea de tu sangre tiene que permanecer en tu vida. En tu vida únicamente tiene que permanecer la gente que te trate bien y ya está. Pueden ser críticos contigo, pueden decirte las cosas que no ven bien, eso está genial y ojalá todo el mundo tuviéramos a alguien así en nuestra vida, pero siempre desde el lado bueno, con una buena intención, que es que tú mejores, que estés bien, no para hacerte daño, por supuesto. Así que le doy 5 estrellas, me ha gustado mucho, me leeré más libros de esta autora. Vale, y el siguiente libro ya, por último, este va a ser un vídeo rapidito, me gustan que las reseñas sean así, más dinámicas. Mis blogs normalmente o mis vídeos suelen ser muy lentos, muy tranquilos, incluso a veces demasiado largos, yo lo sé, incluso hablo muy lento a veces. Varias personas me lo han dicho de mi alrededor, entonces a ver si el tema de las reseñas puede ser un poquito más dinámico. El último libro que me ha encantado y que le he dado 5 estrellas también es el de 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, de Francesc Miralles. Este libro es un poquito más denso que el anterior, que el de Elisabeth Clapés. Tiene un vocabulario un pelín más refinado, por así decirlo, no tan de tú a tú. El otro libro sí que es verdad que es como si estuvieras hablando con una amiga, y este te explica las cosas desde un punto de vista más de enseñar. De enseñarte a ver la vida desde otro punto de vista, otra filosofía, una filosofía que se acerca más a la filosofía japonesa incluso. Este autor tiene varios libros que hablan sobre todo de este estilo de vida, de esta manera de pensar, y yo no he leído ninguno más suyo, pero tengo en mente leerme alguno más porque me gusta su escritura. Creo que está en un término medio en cuanto a un diálogo más coloquial y un diálogo un poquito más, pues eso, señorial o elegante. Entonces me ha gustado pues este juego que ha hecho, ¿no?, a la hora de escribir el libro, y también me ha gustado mucho que al libro ha traído como fragmentos de otros libros que él mismo ha leído y que te ponen en situación con algo de lo que te esté hablando, como por ejemplo hay algunos trozos que yo he subrayado en el libro en los que explica una situación de su vida cuando era más joven e intentaba pues interactuar y salir más con amigos, o lo intentaba porque era muy introvertido realmente y le costaba mucho. Y hay algunas frases que me han gustado mucho que ha traído de libros que él se leyó en su día y que ahora leyéndolos te enseña aún más pues lo complicado que a veces es sentirse un poco un bicho raro, ¿no?, en algunas situaciones, por simplemente ser un poco distinto a los demás. Y es un libro que te pone pues 20 preguntas existenciales durante todo el libro. Este sí que es un poquito más largo que el anterior, aunque no mucho más. También os pondré las páginas. Pero la verdad, se hace muy llevadero, es una lectura profunda, es una lectura que creo que tenéis que hacerla cuando
estéis preparados para hacerla o preparadas y estéis tranquilos y tranquilas en vuestra casa sin estrés. Antes de dormir incluso, porque ya os digo, con cada pregunta te enseña algo diferente y te habla de algo diferente, incluso trata temas tan complejos como la muerte, el miedo a la muerte y todas esas cosas, ¿no? Que al final es un miedo bastante irracional, aunque no podemos evitar sentirlo, pero te enseña a verlo desde un punto de vista que al final no te asusten tanto las cosas, pierdas esa ansiedad por querer correr con el futuro. Tener una filosofía más zen al final es, bueno, intentar pues aprender a vivir el presente, que es muy tópico y todo el mundo lo dice y en todos los libros sale, sobre todo en los libros de autoayuda, pero creo que este libro es diferente. Creo que te explica también el trasfondo de un pensamiento y de un sentimiento humano, de dónde nace, por qué lo sentimos, que al final el saber el inicio de ese sentimiento y ese pensamiento es lo que hace que tú aprendas realmente por qué eres así en determinados momentos y sepas redirigir la situación, el pensamiento intrusivo, la negatividad, la ansiedad, el miedo, la inseguridad al relacionarte con otras personas, etc. Me parece un libro bastante bueno. Sé que este autor en concreto, por lo que he leído, tiene críticas tanto bastante buenas como bastante malas. No sé por qué, yo solamente me he leído este libro, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Se lo he recomendado a una persona que es cercana a mí, que está pasando por una ruptura y por un mal momento. Al final, los libros en los que los autores han pasado por vivencias duras, como puede ser este en concreto o el anterior libro que os he comentado de Elizabeth Clapés, yo siempre los voy a recomendar antes que autores de los que no sepamos realmente nada de su vida, no hayan querido poner en manifiesto una situación traumática, ¿no? Por motivos X, da igual. Porque siempre es como que tengo la certeza de que, porque además me ha pasado, de que vivir situaciones así va a hacer que entiendas mucho mejor a la gente que está pasando por ese momento y puedas ayudarla muchísimo más. Y en este libro se nota, igual que en el anterior, pero en este sobre todo más. En este libro se nota que es una persona que ha vivido mucho, que ha visto muchas culturas diferentes y que ha dado con la clave realmente, no de manera ficticia ni para vender y punto, sino ha dado con la clave para sentirse en paz consigo mismo y con el mundo. Y creo que es un libro que por esta razón merece las 5 estrellas y lo recomiendo un montón. Para mí es raro dar 5 estrellas en tantos libros. Seguramente empieza a bajar el listón porque creo que al final eran libros que tenía yo en mente y hasta que no tenía el Kindle pues no me los podía leer porque, bueno, son caros, ¿no? Entonces, pues los tenía ahí, yo creo que los tenía tan bien escogidos después de leer referencias y demás, que es normal que me hayan gustado. Ahora es cuando voy a empezar a leer otro tipo de libros. Me he empezado a leer La Asistenta, como podéis ver. Ya os lo he dicho en algún blog anterior, que estos días ya he estado leyendo muchísimo y me está gustando bastante. Es un thriller también, es un poco suspense, no sabes muy bien qué pasa, pero sí. Y la protagonista me está gustando mucho, así que, bueno, cuando tenga leído el libro, que este sí que es un poquito más largo también, pues ya os haré una reseña de este en concreto y me encantaría, al ser las primeras veces que subo reseñas, que me dijerais cómo os gustarían más. Si hacer un vídeo por libro o hacer un vídeo como este de libros leídos en enero o libros leídos en febrero y puntuar un poquito a los libros, deciros qué me han parecido y demás. Y nada, tengo muchas ideas en mente con esto de los libros, incluso también hacer algún club de lectura o algo así. Obviamente yo no tengo los suficientes suscriptores como para hacer directos o cosas así porque nadie me vería, es así. Pero igual en algún futuro sí que me gustaría hacer algo así, poder compartir con los demás, pues, qué nos han parecido, ¿no? Los libros, puede estar divertido. Así que nada más, yo ahora ya acabo todo, me pongo cómoda, preparo las cosas para mañana que ya empiezo a trabajar de nuevo, que he estado una semana
de vacaciones para estudiar para los exámenes finales del tercer semestre de la UOC. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por verme. ¡Chao!